Muy buenas tardes a todas y a todos. Estás escuchando Vos Sabés, el programa que conecta a mujeres y a varones con su saber más profundo, que es el de ser madres y padres. Estás escuchando la 91.7, Radio Estación Sur, en esta tarde de lluvia, en vísperas al día 25 de noviembre, que es el día que se celebra la lucha internacional por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, y en el marco de esta celebración o de este día tan importante para todas nosotras y para los varones también, ¿por qué no? Es que hacemos este programa. Vamos a hablar durante toda la tarde de todos los modos de violencia que están contemplados en la Ley Nacional 26485, y enmarcándonos en eso les voy a leer un poquitito la historia de por qué se celebra este Día Internacional, y que tiene que ver con un hecho que ocurrió por allá por los 50 y pico. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mirabal, eran 3 hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando este señor, Trujillo, llegó al poder, las Mirabal y mucha de la sociedad dominicana creyó que llevaría al país al caos, y por ello entraron a formar parte de un grupo de oposición al régimen conocido como la Agrupación Política 14 de Junio. Dentro de este grupo eran conocidas como las mariposas. Se les conocía así porque ese era el nombre con que Minerva Mirabal se identificaba en las relaciones políticas. 2 de las hermanas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. A pesar de estas situaciones, contribuyeron en su lucha por terminar con la dictadura, porque después de varios encarcelamientos, el dictador Trujillo decidió terminar con las hermanas, las mandó a asesinar, y unos meses después, finalmente culminó su vida en manos de quienes de alguna manera reivindicaron la causa de estas hermanas, y lo asesinaron el 30 de mayo de 1961. En honor a esta valiente mujer y a sus hermanas, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto fue establecido en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, en Colombia, en el año 1981. Así que desde ahí hasta la fecha es el recorrido que vamos a hacer hoy, con todas las violencias, con todos los modos de violencia, las formas de violencia que se pueden encarnar justamente en esto, en la violencia contra las mujeres, desde un sistema patriarcal que ya vamos a ir desandándolo durante el transcurso de todo este programa. Así que nos quedamos con un poquito de música y volvemos enseguida. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Si no escucharon la presentación del programa, estás escuchando Vos Sabés, estás escuchando un programa especial sobre el día o la Semana Internacional por la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás acá en Radio Estación Sur, estás en el programa que conecta a mujeres y a varones con un saber profundo, que es el de ser madres y padres, pero también con otros saberes, ¿no? Bel, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Y usted, como siempre, muy ocupada ahí con las teclas de la computadora, sí, porque les cuento a las oyentas y a los oyentes que Belén es muy eficiente y está ahí mandando mensajes, poniendo en un papelito todos los me gusta que tenemos, porque hay mucha expectativa con este programa, porque es un día muy particular. La verdad que si han compartido la foto del evento que tan amablemente hago y produzco, Majo Bernasconi, que está ahí saludándonos, súper copada, te mandamos un besote, también a Margarita Dávila, a Silvina Paterni, a Ju Herrera, a Emiliana Angelucci, a Giselle Fur, a Manu Álvarez y a 6 terapeutas corporales que han compartido la foto y han difundido un poco este programa. Y también le mandamos besos a Janina Romagliali, a Gaby Guardamaña, a Rosario Esperué, a Caro Cesari, y vamos a seguir mandando durante todo el programa. Yo le quiero mandar un beso a Lidia Tundidor, que nos está escuchando, que nos mandó una felicitación por mail, y a Mónica Berezowski, que también nos felicita por el programa, y que la felicita a Rosario también Asperue en su función de madre reciente. Acá estamos. Bueno, si se quieren comunicar, pueden llamar al 482-3215, mandar un SMS o WhatsApp al 221-677-9000, o si no por Facebook, como están haciendo estas personas que nombramos recién, al facebook.com/vosabesfm.
Yo quiero saludar al operador técnico Amílcar Burgos, que hoy cumple 2 años de pelado y que se vuelve a pelar sistemáticamente. Desde el primer día que se peló, al año se volvió a pelar y ahora parece ser que también se volvió a pelar. Feliz día de la lucha contra la no violencia, operador. No conseguimos nunca la voz del operador. Yo lo quiero felicitar además porque la semana pasada fue la inauguración o el lanzamiento del circuito cultural del barrio Hipódromo al que pude asistir y a él lo encontré pintando el Centro Cultural Favero. Muy contento. Muy contento. Sí, nos consta porque después hay fotos que sacó Paula Di Carlo y que se lo muestra con la mano en la cintura en posición de dolor de cintura porque estuvo trabajando 2 días seguidos sin parar. Así cuentan por ahí. Cuentan que Juliana Chelle, porque aprendía a decirle italiano, bien. Chelle. Ahí sí, exactamente. Aprendí a decir bien el apellido de Juliana. Juliana dicen que se llevó todos los aplausos, ¿no? Por el laburo. Bueno, y que estuvo muy bueno. Estuvo excelente. No soy el locutor, clarísimo. Queda muy claro. Bueno, pero en la función de que no soy el locutor, como a mí me gusta siempre llevar la contra, voy a ser de locutora. Les voy a contar en qué consiste, según la Ley Nacional 26485, que es la ley de prevención. ¿Me lees el título, Belén? Porque es más largo. Sí, cómo no. Ver, Ley de protección integral Eso. para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Sancionada y reglamentada en el 2009. Terrible el título. Podrían haber sido más escuetos. Bueno, Pero han querido ponele. dar cuenta de las demandas de muchas mujeres y me parece correcto. Ponele. Les vamos a leer el artículo para que se entienda de qué vamos a hablar durante toda la tarde. Dice así: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto del varón, ¿no? Al varón, dice. Lo tendremos que analizar la sintaxis. ¿Vos qué decís? Le tenemos que preguntar a María Huergo, que siempre es la responsable de corregirnos la sintaxis de la ONG, Vos Podés, que seguramente está escuchándonos por allá atrás. Y la tenemos acá, que nos está escuchando atentamente y se ríe, a una compañera de la ONG, muy conocida. No quiero interrumpir. Está muy bien, está muy bien. Para acotar y no quiero interrumpir. Más conocida, el seudónimo, el nombre artístico es Soy la Popi. Totalmente. Pero su nombre de verdadero... Paulina Molinari Rossi. Paulina bien parida para Bien parida para grupo. muchas de nosotras. Bueno, develaron mi identidad secreta, con lo que estás. me costó mantenerla 31 años. Es así. Pero bueno, además, no solamente nosotras te decimos la bien parida porque tenés una biblioteca ambulante que se llama Bien Paridas, sino que nos enteramos que fuiste bien parida. Sí, Eso sí, es lo más lindo. Tuve la suerte Que de que- ser bien parida. Sí. Bien, y bien nacida. Bien ¿no? nacida. Sí, porque fue una actividad mutua. Así que sí, nací feliz ya. Muy buena esa, me encantó. Bueno, Paulina es madre. Soy ¿sí? madre. Y sí. es casi antropóloga. Casi Así le gusta antropóloga. definirse. Estoy a punto de... No quiero ejercer todavía el título, pero... No, jamás. Nosotras nunca hacemos algo para lo que no hemos estudiado en la universidad. Habitualmente no hacemos que soy eso. antropóloga sin serlo. Bueno, aunque pero en andás por realidad ese ejerzo lado. la actividad Está bien. sin tener el título, podría decir. Bien. Bueno, pero acá estás en calidad de mujer, De mujer, de madre, de militante de militante también. y de interesada por defender los derechos de las mujeres. Defender, divulgar un poco también la actividad. Sí, gracias por recibirme, gracias por permitirme también participar. Bueno, y Paulina se animó, porque le vamos a preguntar a ella algunas cositas sobre lo que es la violencia doméstica. Que queremos escuchar el separador, a ver qué es la violencia doméstica. Se considera violencia doméstica aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial. La libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Bueno, ahí teníamos la voz de Jole Bellini, una de las compañeras del ONG, haciendo el separador, que esto pertenece al programa anterior, del año anterior, que hicimos con residuos urbanos, en el marco de la misma semana, y quedaron acá guardados en los archivos de Radio Estación Sur. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Qué es violencia doméstica contra las mujeres? Me parece que es la más conocida, ¿no? La más visibilizada. En cierto sentido, estoy de acuerdo en que es la más conocida, la más visibilizada, pero bueno, a la vez también cada vez que pensamos en violencia doméstica, casi automáticamente se nos figura un marido golpeador. Uh-huh. Si bien existe, obviamente es la figura más cotidiana, si se quiere, no es la única. La violencia doméstica no se da solo en la pareja, sino que también la podemos ver hacia los hijos, por parte de padres, por parte de madres, por parte de otros integrantes del grupo familiar. En este caso, hoy nos convoca la lucha contra la violencia de género, pero bueno, la violencia doméstica en sí misma incluye también la violencia contra hombres, contra niños, niñas. Muchas veces la violencia de género en el ámbito doméstico se da contra los niños, en represalia contra sus madres. Uh-huh. Y bueno, como decía, lo que se nos figura primero es esto del marido golpeador. Pero bueno, hay también otras formas de violencia, ¿no? Que van desde muchas sutilezas, un insulto disfrazado de chiste. Está el maltrato psicológico y emocional, de la humillación, del subestimar, menospreciar a la mujer, amenazarla a ella. Por ahí no es hijos. solamente, uno se imagina la violencia doméstica como la violencia física, ¿no? El golpe. Claro, eso es lo que casi todos sin embargo, pensamos. Claro, lo primero que se te inmediatamente. viene a la mente es eso, el varón que marido o conviviente, ponele, de una mujer que le pega, ¿no? Claro. Como que es la primera imagen. Eso es la primera imagen, sí. Pero vos ahí estás también, diciendo que hay otras formas de producir esa violencia hacia la mujer, en este caso, más allá de que puede ser también... Sí, hoy nos vamos a concentrar en la violencia contra las mujeres, las violencias, diría yo. Pueden adoptar distintos tipos también, porque puede ser... distintos matices, Exacto. distinta intensidad. Una mujer puede estar sometida a la violencia económica en su casa, Uh-huh. cuando no puede disponer de dinero, puede estar siendo constantemente humillada, subestimada en la manera cotidiana sin que haya golpes necesariamente. Que eso por ejemplo, también, ¿qué situación se te ocurre cotidiana? sí, hay, qué sé yo, hay el ejemplo, las mujeres que se ven por las diversas situaciones de su vida conviviendo con familias extendidas, Uh-huh. con suegros, cuñados, tíos, padres, que son subestimadas en sus capacidades. Mirá qué mal que está criando al hijo, lo deja todo el día lleno de mocos, está todo el día en la calle, es una vaga, no sabe hacer tal cosa, no servís ni para cocinar. Uh-huh. Cuando una mujer, yo pienso que la gran mayoría de las mujeres hacen lo mejor que pueden, hacen lo que sienten que es mejor para su familia. Son muy pocos los casos, yo no conozco ninguno de una mujer que haga el mal intencionadamente a sus hijos. Existen, bueno, pero bueno, digamos... Sí, perdón, también me imagino que no solo el recalcar lo que hacen mal, sino también el argumentar o el imponer un solo modo de ser en lo cotidiano, de a qué cosas se tiene que enfocar la mujer únicamente, qué cosas son tarea de la mujer. Me parece que son por ahí un poco más violentas solapadamente. Sí, yo creo que el inculcar, hay algunas maneras, a ver,
inculcar determinadas formas o pretender que las mujeres se desenvuelvan de una única manera que yo creo que es la correcta, eso también es violencia. Cuando pretendo que mi hija, yo siendo padre, madre, pretendo que mi hija sea así, que vuelva a tal hora, que se junte con tal no, que se vista de una manera, cuando proyecto en ella un futuro de matrimonio y de hijos, cuando estoy inculcando la heteronormatividad, eso también es violencia. Pretender controlar la sexualidad de las hijas es violencia de varios tipos, ¿no? Puede ser violencia doméstica, es violencia contra la libertad reproductiva. Es muy difícil poner los actos dentro de un solo tipo. Exacto. Me parece que las tipificaciones, bueno, son más para una cuestión de explicación. Nos ayudan, la ley estuvo bueno que la pudo primero tipificar como para dar este cosa bien amplia de que no es solamente la violencia física, que es la más registrable en una primera instancia, sino que hay otros tipos de violencia, y después esta categorización que hace la ley sobre los modos es a los efectos de profundizar. Me no parece que no también para sirve a los efectos de cercenar. darle existencia, ¿no? Exactamente. Bueno, porque yo no puedo denunciar algo que no está considerado un delito. Exacto. O puedo, pero es muy, muy complejo. Ujú. Entonces, para eso sirve. Ahora, cuando nos queremos poner a analizar situaciones de la vida familiar o de la vida institucional, las tipificaciones se nos van cruzando y bueno, podemos ahora hablar de la violencia doméstica. Yo considero que es una de las más atravesadas y constituidas en sí misma por todos los demás tipos de violencia, porque la vida familiar se rige no solo por pautas estrictamente familiares, sino que está condicionado, aunque muchas veces no lo veamos, por las instituciones, principalmente lo religioso, lo educativo, por las legislaciones también, por los medios de comunicación. Paulina, y en esta definición que hacía grosso modo grandemente hace la ley, esta definición que yo leí hace un ratito, con esta cuestión de poner a la mujer en un plano de desigualdad y de discriminación. ¿Qué es lo que vos ves con estas dos características en violencia doméstica? La violencia, para que exista la violencia, debe existir una relación asimétrica de poder. Uh-huh. Debe haber alguien, un uno más poderoso que ejerza la violencia, que abuse de su poder sobre una persona que está siendo víctima uh-huh. de ese abuso de poder. Con distintos instrumentos, ¿no? La coerción, la manipulación, la culpa, la vergüenza, las amenazas. Son todos distintos instrumentos que facilitan, digamos, el ejercicio, si se quiere, físico del poder, de la violencia, perdón. Paulina, ¿y vos cómo ves, a pesar de que bueno que ya está bastante hablado y visibilizado, por lo menos estos tipos de violencia y los modos de violencia, ¿no? Algunos más que menos que otros, la existencia, por ejemplo, dentro de lo que es la violencia doméstica, existe la comisaría de la mujer, existen es decir, hay vías que se han podido facilitarle a las mujeres como para que puedan acceder a la denuncia, para que pueda ser efectiva la sanción ante quien infringe violencia contra las mujeres. Digamos que hay un contexto Sí. en la realidad y en la sociedad y en la cultura en donde esto está bastante claro. Pero, ¿qué es lo que vos ves sobre esta situación en la cultura y en la sociedad respecto de esta cuestión de si es una victimización, si no es una victimización, si es una situación de desigualdad? Sí, es una situación de desigualdad. Si hubiera una igualdad, no habría desequilibrio en la relación de poder, uh-huh. No habría violencia si todos nos manejáramos de igual a igual. Yo pienso que las familias tienen
la responsabilidad de garantizar las libertades personales, pero el deber de garantizarlas es del Estado. He vivido, no en carne propia, he vivido situaciones de violencia, digo no en carne propia, no fui víctima directa de situaciones de violencia. Me ha tocado acompañar a gente a las comisarías de la mujer a denunciar, y yo pienso que, no es que lo pienso por pensarlo, sino basada en la experiencia mía y de conocidos, pienso que el Estado está fallando en la recepción de la denuncia y está fallando en el accionar sobre la denuncia. Muchos de los casos que se ven en los medios de comunicación de mujeres que terminan muertas han denunciado al violento que las persigue, y este violento no ha sido aprendido o ha sido liberado posteriormente. A mí me parece que el Estado está fallando en la garantía de esas libertades y que si bien en los últimos años se ha intentado instrumentar, capacitar y poner en práctica programas para erradicar, para prevenir y en algún punto también para sanar, si se quiere, los casos de violencia, podrían ser muchísimo más efectivos, deberían ser más efectivos, y bueno, sí, es como que queda todavía una deuda, queda mucho por trabajar. Para mí la deuda es inmensa. Para mí es más lo que falta por parte del Estado que lo que se ha brindado hasta el momento. Yo quería decir que estaba pensando que de estos 6 tipos de violencia que tipifica la ley, este es un tipo de violencia que sucede en la esfera privada de la vida. Entonces, por ahí encuentro algunos límites en la incidencia del Estado y en la salida de las relaciones internas, de la casa, del hogar, del ámbito privado, hacia afuera a denunciar. Me parece que hay una cuestión cultural de separar las esferas entre lo público y lo privado que dificultan esto y que podríamos encontrar ahí una raíz que explique esta brecha. Me parece que también, digamos, una mujer o unas mujeres de un grupo familiar que se encuentra en una situación de violencia, una situación cotidiana, no una situación puntual, que ya tienen una dinámica familiar violenta, precisan de mucha ayuda para salir. Precisan del acompañamiento de las familias, amigos e instituciones para lograr, primero, hacerse cargo de que lo que está viviendo no merece vivirlo, ¿no? Porque la culpa y la vergüenza son un instrumento de la violencia y hacen muy difícil que las mujeres denuncien, pidan ayuda. Y una vez que se logra pedir ayuda, salir, intentar salir, quiero decir, estamos fallando todos, también como sociedad, en el acompañamiento a esas mujeres. Porque si esa mujer decide ir acompañada por su hermana a la comisaría a denunciar, y le pasa como a una mujer que habrán visto en la televisión que fue a denunciar y la policía la molió a palos porque estaba denunciando a su hermano que era policía, por ejemplo, está fallando el Estado. Bueno, ahí tenemos más transversalidad dentro de lo que es el abordaje de todas las violencias. Ahí también entra la violencia institucional y estas otras tipos, ¿no? Modos, en realidad, de violencia según lo que menciona la ley 26485. Te vamos a despedir por ahora, ¿no? Porque nos tenemos que ir al tema y volvemos con otra violencia, pero quédense ahí nomás que enseguida volvemos. Estás escuchando Vos Sabés, en un programa especial sobre la Semana Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Acabamos de hablar de violencia doméstica con Paulina. Y ahora en el estudio Jorge Alorza tenemos a 2 mujeres más. Tenemos a Natalia Osuna. Hola, Nati. Hola. Bueno, Natalia es madre también, es psicóloga y nos viene a hablar un poquito de violencia laboral. Y tenemos a la señora amiga de la casa, ya es parte de Radio Estación Sur, Laura Namalcalza, titular del Observatorio de Violencia. ¿Titular te gustó o no? No, coordinadora. Yo siempre te pongo un título distinto. Bueno, no importa, te queremos igual. Bueno, ¿Titular o coordinadora? Coordino el Observatorio de Violencia de Género. Bueno, una especialista en la materia, me han comentado mucho que estaban contentos muchas personas de que ibas a estar acá en el programa, así que bueno, te quieren gracias. escuchar.
Te quieren Muchas escuchar. gracias. Vamos a desarrollar un poco también la violencia institucional. Así que vamos a darle el espacio a Nati para que nos cuente qué es la violencia laboral. Bueno, en primer lugar, yo obviamente aclaro, no soy especialista en violencia laboral ni nada de eso, sino que... ¿Te interesa la temática? Sí, en realidad a los fines de colaborar con la ONG y con todas las problemáticas y los temas que trata la ONG, bueno, digo, voy a ver qué encuentro en relación a violencia laboral. El primer lugar que investigué, obviamente Internet, que es donde uno tiene más a mano generalmente algunos datos, fue justamente entrar a la página web del Consejo Nacional de la Mujer, porque es el organismo responsable de llevar adelante la aplicación de la ley esta que... Sí, 26485. Exactamente. Bueno, ahí lo que encontré básicamente fueron algunos datos en relación a lo que es mujer y empleo, ¿no? Sí. Y obviamente toda una serie de descripciones en relación a las actividades que desarrolla o lo que se ha impulsado desde el Consejo Nacional de la Mujer para que esto, digamos, en cuanto a esto que hablaba recién Paulina, que es la desigualdad entre los hombres y las mujeres en relación al empleo, acciones que promuevan, obviamente, la igualdad de oportunidades en relación al empleo. Y después, obviamente, también investigué o me metí a chusmear un poco en relación a lo del ministerio, a la página web del Ministerio de Trabajo, que obviamente tiene un área Sí. que se llama Observatorio de Violencia, pero que no tiene que ver con la violencia de género específicamente, sino que es violencia laboral. Porque violencia laboral es una cosa que no solamente implica a las mujeres, sino que es violencia laboral en cuanto al trabajador. Claro. Y también se me ocurría, en cuanto al concepto de violencia laboral, qué papel cumplían los sindicatos, que serían los representantes de los trabajadores y están para defender los derechos de los trabajadores en esta cuestión. Pero bueno, en todo lo que leí, obviamente, la primera cuestión que surge es empezar a diferenciar esto, ¿no? De que por ahí se confunde, porque uno dice violencia de las mujeres, violencia de género, ¿por qué violencia de género o violencia de las mujeres? Bueno, tiene que ver con este análisis que se hace de todas las modalidades de violencia desde una perspectiva de género. La primera cosa que enseguida definen es distinguir el género del sexo. El sexo es algo biológico, hombre, mujer, y el género es una construcción sociocultural de lo que se supone que puede hacer un hombre y de lo que se supone puede ser una mujer. Pero en el caso particular, digamos, de lo que sería la violencia laboral, entra a jugar también el sistema de producción capitalista y el concepto de división sexual del trabajo. O sea, está muy ligado a la construcción. Sí, es simbólico, es imaginario, es de todo un poco, porque, supone, eso está íntimamente ligado a la construcción sociocultural de género y lo que se supone que puede hacer un hombre y lo que se supone que puede hacer una mujer, ¿no? Entonces, hay algunos datos duros, volviéndonos a esto de género y empleo, donde en el caso de Argentina en particular se ha, digamos, avanzado, donde las mujeres han empezado a ocupar distintos espacios que antes no ocupaban en relación a puestos laborales. Sí. Pero, digamos, más allá de que ha habido un avance, generalmente las mujeres, si llegan a ocupar, por ejemplo, cargos jerárquicos o directivos, siempre son en temáticas que tienen que ver con el servicio de cuidado a los otros, sea salud, educación, o sea, es como que se concentra ahí, y si no, en los niveles más inferiores. Es decir, que de alguna manera sigue habiendo una discriminación. Exactamente. Que es lo que dice la ley que no debería. Claro, hay un estereotipo de género, ¿no? Claro. Que eso es una construcción sociocultural. Digamos, ¿qué se entiende o qué se supone que son conductas femeninas, que se supone que son conductas masculinas? Claro, la mujer está para limpiar, para atender, para maternar. Exactamente. Sí.
¿No está para el área de presupuesto o para ministra de Economía? Bueno, sí. Sí, en ¿no? Argentina en eso bastante, digamos, se ha hecho, pero es como que, bueno, encontré una definición que, espérate que quiero leer textual. División sexual del trabajo. Dice, las mujeres tienden a hacerse cargo del conjunto de responsabilidades asociadas con los hijos y con el hogar. Y la medida en que participe en otros trabajos varía. Claro. Los hombres se ocupan universalmente de tareas extras domésticas y la medida en su participación en el trabajo doméstico y de crianza de los hijos varía. O sea, esto sería lo que ellos llaman el estereotipo de género ligado al estereotipo laboral. Claro, porque el ámbito, hay una división del ámbito público y privado, y el ámbito privado tiene que generar la reproducción de las fuerzas laborales, Exactamente. que son las mujeres. Se tienen que encargar de la reproducción de la fuerza de trabajo. En ese punto, teniendo en cuenta esta división del trabajo, donde el trabajo doméstico es una tendencia que tiende a ocupar las mujeres por esta construcción sociocultural que hay del género, de lo que es femenino, de lo que hace una mujer o de lo que está más capacitada para hacer, a mí me pareció interesante puntualizar que el trabajo doméstico es clave para el funcionamiento de una sociedad, porque ahí es donde empiezan a reproducirse, digamos, todas estas cosas. Es como que, o sea, sí, se reproduce lo que ya está, digamos, de alguna forma instalado. Entonces, la pregunta en el imaginario social, sí. Exactamente. ¿Tu pregunta sería? Claro, la pregunta era cómo se puede ir modificando todas estas cosas que la verdad que me encantó, digamos, las puntualizaciones que hizo Paulina en relación a lo que ella señalaba de lo que también es violencia, que en realidad lo que ella estaba diciendo eran todas cosas que digamos, en lo simbólico, en lo imaginario y en lo que se repite, incluso hasta a veces inconscientemente, eso también es violencia. Empezar a cuestionar esas cosas que dicen que, bueno, que ahora no me acuerdo bien lo que planteaba, pero por ejemplo decía que te tenés que vestir de tal forma, que una nena no hace esto, que un nene hace esto, que los nenes no... Todas esas cosas. Los estereotipos. Sí. Incluso en el proceso de socialización se van instalando. Eso es algo que... ¿Y cómo se transversaliza la violencia institucional dentro de esto que es la violencia laboral? Que me imagino el Estado es un gran empleador, así que me imagino que será... un gran empleador y un gran violentador. ¿Violentador? Sí. Tal cual. ¿Cómo es eso, Laurana? Y bueno, porque en realidad uno podría enmarcar, digamos, la violencia institucional en cada una de las otras modalidades que la ley estableció. También la ley nos ha coartado la posibilidad de imaginar y pensar otras dimensiones de las violencias, ¿no? Nos ha dado herramientas para pensar algunas y también nos ha encorsetado mucho en esas herramientas. La violencia en el ámbito laboral, por supuesto que también, digamos, está atravesada por la violencia de carácter institucional desde una perspectiva de género. Es todo un desafío pensar la violencia institucional desde un enfoque de género, porque en realidad engloba distintos ámbitos. Claro. Uno podría pensar que la violencia obstétrica tiene muchas dimensiones también que hace a la violencia institucional, porque está ejercida en muchos aspectos por funcionarios públicos. Esa es la particularidad que tiene la violencia institucional, que está ejercida por acción o por omisión por funcionarios del Estado. La manera más tradicional de enfocarla es a través de las fuerzas de seguridad, digamos, la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad hacia mujeres que están por fuera de las fuerzas, pero es también un debate pensar la violencia de las fuerzas de seguridad al interior de las mismas fuerzas. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, en la dimensión que adquiere la violencia institucional en cárceles de mujeres, o sea, la violencia que se ejerce hacia las mujeres encarceladas por parte de las y los agentes penitenciarios, pero también es necesario repensar la violencia que sufren las mujeres o la violencia de género que se produce al colectivo trans y travesti que está empleado dentro de las fuerzas de seguridad. Y también, digamos, todas las cuestiones que aparecen dentro de la categoría de violencia de género, como podríamos pensar la homofobia, la transfobia dentro de las mismas fuerzas.
Entonces, la violencia institucional también aparece en la violencia obstétrica, también aparece en la violencia doméstica, en tanto da cuenta de todas las dificultades que atraviesan las mujeres en esto que se llama la ruta crítica, que es una vez que decidieron presentar una denuncia. Recién hablábamos con el tema de la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Ahí exactamente, está la todas las institución, instancias, claro. todas las instituciones del Estado que tiene que recorrer una víctima y todas las violencias que sufre en esos lugares, ¿no? Violencia en términos de malos tratos, violencia en términos de revictimización, de volver a preguntar una y cientos de veces el mismo episodio o relatar los mismos hechos de violencia. Violencia institucional es no contar con la cantidad de comisarías que se necesita o no tener los juzgados cercanos a los lugares donde más situaciones de violencia se producen, tener que tomar un colectivo de los hornos al centro y del centro a otro lugar para ir a presentar tener, digamos, una denuncia, muy alejados sí, o los que, lugares. O que el fin de semana no te atienden. O que el fin de semana no te atienden, sí. digamos. Pensemos, para aquellos que no tienen como tanta cercanía a la temática, toda la violencia que ejercen contra las mujeres, los funcionarios públicos, sean de la cartera gubernamental que sean o del poder del Estado que sean. Esa es, digamos, la particularidad. Entonces, claro, en todo lo que tenga que ver con violencia laboral, el Estado es un gran empleador y es un gran violentador también, sí, desde sus funcionarios públicos de las situaciones de violencia que se dan en el ámbito laboral y de los estereotipos que se promueven en los ámbitos laborales. Pensemos que hoy se está discutiendo recientemente un proyecto de ley que aparece, por ejemplo, para incorporar un porcentaje de población trans y travesti en el empleo público, porque no aparece, digamos... Bueno, pero lo mismo pasó con las mujeres, ¿no? A veces uno piensa, ¿por qué hay necesidad de poner un tanto por ciento como ley? Sí, porque la verdad porque es que si no se accede, si no y se eso accede. Es violencia. Exactamente. Claro. Es que lo que pasa es que todo está sostenido desde esta situación de desigualdad en cuanto a la perspectiva de género, digamos. Estos estereotipos que hay del ideal masculino y del ideal femenino está sostenido en relaciones desiguales. Y mientras haya desigualdad, va a seguir existiendo la violencia, porque la violencia se da en relaciones asimétricas, no en relaciones donde haya una igualdad de oportunidades y de acceso a los derechos. Incluso siempre lo femenino en relación al, por ejemplo, específicamente lo que tiene que ver con lo laboral o con el empleo, si bien, como yo destacaba, en Argentina se ha avanzado bastante en cuanto al empleo de la mujer y ocupación de distintos espacios que antes no ocupaba, siguen, digamos, apareciendo todavía esta cultura de machista, por decirlo de alguna manera, que está, o sea, que está armado desde una ideología masculina o desde una perspectiva masculina. Por ejemplo, a mí me llamó la atención una cosa en cuanto a lo que aparecía en la página web del Ministerio de Trabajo. Ellos te definen qué es violencia laboral, los distintos modos de violencia laboral, o sea, si es verbal, física, si no sé qué, las consecuencias que tiene, y después te pone un apartado que dice no es violencia laboral, los conflictos, no sé qué, bueno, que eso me llamó. Y después cuando vos vas a fallos, digamos, que antecedentes judiciales, hay solamente 2 casos, digamos que son de 2 mujeres, que no tienen, o sea, me estoy refiriendo a fallos judiciales, a causas judiciales, y que en este caso el ejemplo son empresas privadas, no aparece el Estado como querellado, digamos, en este caso. Y esto que remarcaba recién Laurana, en relación a que para que se llegue a un fallo, digamos, en relación a una denuncia de violencia laboral, la persona esta tuvo que pasar, o sea, vos te das cuenta, digamos, leyendo todo eso, es un camino de más violencia y de más, o sea, muy largo, muy incómodo, no tiene, digamos, un camino muy llano, que digamos, o sea, como que se vuelve a violentar y a violentar una y otra vez. Yo quería consultar por los mecanismos de denuncia de estos dos tipos.
Mira, en realidad una de las cuestiones que también ha dejado, digamos, como vía libre sin reglamentar la ley de violencia es que no hay canales institucionales definidos para todas las modalidades. Las situaciones de violencia institucional en particular aparecen como muy invisibilizadas, en principio en los registros del propio Estado. Si uno pregunta la cantidad de funcionarios públicos que han sido juzgados o iniciados o con algún trámite administrativo, cesanteados de sus funciones por haber ejercido alguna modalidad de violencia, es casi nulo y aparece, digamos, como sin registros públicos. No aparecen registros públicos al respecto. O sea, los lugares son los lugares públicos, los mismos lugares públicos que, por ejemplo, doy el caso del Observatorio de Violencia de Género, es un lugar que controla, un lugar del Estado que está controlando el propio Estado y que recepcionamos este tipo de denuncias. De hecho, se han hecho cada vez más visibles, pero no aparecen como canales muy claros. Pienso en las violencias eso te queríamos preguntar. En la violencia, casi siempre aparecen como todas las acciones que se han hecho de carácter más colectivo, por ejemplo, ¿no? Acciones de amparos o de denuncias internacionales al Estado por la violencia en cárceles de mujeres, por la violencia sufrida por las mujeres en la atención en las comisarías o en toda la tramitación judicial, como denuncias al Estado en organismos internacionales, o acciones colectivas, ¿sí? Judiciales colectivas, pero digamos no aparecen como mecanismos claros donde el Estado sanciona a sus propios funcionarios, y ahí me parece que también... Ni colectivo ni individual, ninguna de las dos modalidades. No, en muchos casos aparece como un trámite administrativo, en los casos en que se logra juntar la cantidad de pruebas para que así sea. Pero en realidad, por ejemplo, el número de cantidad de miembros del servicio penitenciario o del Ministerio de Seguridad que hayan sido cesanteados de sus cargos o con sanciones administrativas por haber ejercido violencia contra mujeres en los ámbitos de su competencia no aparecen en los registros. Si los hay, no los informan. Bueno, pero eso es gravísimo. Bueno, claramente que es un tema de gravedad y que tiene muy poca visibilidad. Sabemos que se han iniciado sanciones, ¿sí? Por casos específicos. Pero sanciones administrativas. Y son siempre administrativas. Por eso, no se llega a la vía judicial. En casos sí, en algunos casos particularmente sí. llegar a la vía, pero es un camino, digamos, claro, como particular damnificado, hacer todo, digamos, toda la instancia judicial para que ese trámite se dé, pero pensá, digamos, en una mujer encarcelada que sale en libertad y que va a denunciar a la penitenciaria o al penitenciario que ejerció violencia sexual en un traslado de la unidad de Bahía Blanca a Mercedes. ¿Qué elementos tiene para denunciar eso? Ninguno. Y hacerlo público. Está bien, ella como víctima individual, pero el Estado como guardador, por ejemplo, en una situación de cárcel ante... Sí, ha tenido sanciones administrativas, digamos, de suspensión, de cambio de lugar, en los casos más graves de sacarlos de la fuerza. Digo, nosotros tenemos todo el tiempo situaciones de denuncias contra personal policial por no haber tramitado un oficio judicial de exclusión del hogar del agresor. Claro. Y haber ejercido violencia de tipo verbal, psicológico sobre la víctima. Presentamos la denuncia en asuntos internos y en los mejores de los casos hay alguna sanción de tipo interna a la fuerza, digamos, pero que tampoco publican cuál es ese tipo de sanción. Son las 6 de la tarde. Tenemos que hacer la pausa institucional, ¿ves? Porque si no, acá nos van a... Si no, perdemos nuestra fuente laboral y ahí... Y vamos a sufrir violencia institucional por parte de Radio Estación Sur. Son las 6 de la tarde, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. Al 221-677-9000. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés que a veces hay deseos. Estamos en el aire nuevamente, 6 y 7 y 8 minutos en Radio Estación Sur, 91.7, como dice Mari a la mañana, en su momento Mari. No me sale tan bien como a Mari, pero estamos acá, en el estudio Jorge Alorza, con la gente, con las mujeres que han venido a hablar sobre los distintos modos de violencia, en un programa especial sobre la erradicación o la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Acá con mi compañera Belén Castrillo, que tiene muchos me gusta y de gente que nos está comentando en Facebook y que queremos compartir. Bueno, Majo está ahí a morir comentando, pero le quiero mandar un beso a Malén Yasky, a Victoria Mendieta, a Mariana Especonia, a Ernesto Méndez, nuestro compañero, Vamos, a Madelón, Ernesto, con la música de la mañana, me encanta Ernesto.
que estuvo tocando el fin de semana, he visto una foto Muy bien. con a Madelón de la ONG, a Ana Que Carolina fue su cumpleaños López. ayer. Es verdad, le mandamos un mandamos besote un y un beso. feliz cumple a Madelón. A Soles Puentes, a Rosa Esati, a M. Gala y a otros tantos que vamos a seguir saludando. Bueno, le tenemos con la audiencia una deuda de lo que era la violencia laboral y la violencia institucional, que recién pasaron Natalia Osuna y Laurana Malacanza contándonos un poco acerca de ello, pero escuchen los separadores que hizo la ONG Vos Podés el año pasado en el programa especial que hicimos con residuos urbanos. Se considera violencia laboral aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Se considera violencia institucional contra las mujeres aquella realizada por los funcionarios o funcionarias profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos provistos por esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Aire, otra vez estamos acá. En la semana por la lucha contra la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en un programa especial. Estamos en este momento en Radio Estación Sur, son las 6:10 de la tarde, y queremos presentarle a la gente, a nuestros amigos y amigas, oyentas y oyentes, oyentos, no sé, ¿cómo te gusta, Mariana Aragón? Me gustan todos. ¿Todos te gustan? Sí, me gustan todos. Muy bien, estamos acá con Mariana Aragón, nuestra amiga, también militante de los derechos del parto, del nacimiento y la crianza. Bueno, te vamos a definir así, una amiga del programa, madre, mujer, a la que le gustan todos. Y por eso nos viene a hablar de violencia contra... La libertad reproductiva. Exactamente. ¿Viste? Todos los caminos conducen a Roma, es así de simple. ¿Cómo andas, Mariana? Bien, muy bien. Se te ve muy bien. Gracias. Si me agarra tos, me aguantan, porque estoy justo para la radio hoy. Escuchame una cosa, antes de que nos cuentes sobre lo que es la violencia... Me das miedo, sí. No, no te doy miedo, te voy a dar otro separador. Dale, dame. Escúchalo. Contra la libertad, violencia contra la libertad. perdió el operador. El operador estaba, Smooth Operator, estaba perdido, Lost. Se considera Ahí está. violencia contra la libertad reproductiva aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Era la voz de Atilia Iceta, otra de las compañeras de la ONG, contándonos acerca de qué era este tipo de violencia. Así que ahí te introdujimos, Bueno, Mariana. qué bueno que me en el tema. introdujeron. Bueno. Bueno, yo me encantó que me tocara esto de la libertad reproductiva porque el texto que la define hace un montón de ruido. Y esto que dice el separador, ¿no? El artículo. La violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos y el intervalo entre los nacimientos. Eso ya es toda una prescripción, digamos, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, claro, poco grande súper sí, prescriptiva, ¿no? Sí. Como, bueno, sobre lo que podés decidir es sobre el número de embarazos y los intervalos entre los nacimientos. Y dice que se apoya, y esto creo que está re bueno para desarmarlo, se apoya en la ley 25673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Sí. Vamos a desarmarlo. Para poder, vamos a interrogar la ley el artículo despacito. Para decidir sobre el número de embarazos y el intervalo entre los nacimientos, si fuera eso lo que uno quiere hacer, tendríamos que hablar de métodos anticonceptivos. Digamos, ¿cómo hacemos para decidir el número de embarazos y los intervalos? Bueno, tenemos que hablar de métodos anticonceptivos.
En el Programa Nacional de Salud y Procreación, que es donde se apoya este artículo, dice sobre los métodos anticonceptivos. Siempre estamos hablando de leyes, por lo tanto estamos hablando de políticas públicas, políticas sancionadas por el Estado, ¿no? Entonces dice sobre los métodos anticonceptivos que deben ser reversibles, no abortivos y transitorios, los que provee el Estado, ¿no? Reversibles, no abortivos y transitorios, respetando los criterios y convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica. Para seguir hablando sobre esto de cómo decidimos el número de embarazos y el intervalo entre los nacimientos, tenemos que poder hablar de la posibilidad de interrumpir un embarazo. Si hablamos de libertad reproductiva. Sí. Es una interpretación, digamos. Yo voy a desarmarlo para poder decir a dónde voy con esto, ¿no? Y también tenemos que poder hablar de reproducción asistida, ¿no? Si puedo decir cuántos quiero tener y con qué intervalo, tengo que poder hablar de reproducción asistida. Quiero decir que la forma en la que está armado el artículo abre un montón de campos de debate. Claro. No cierra campos, sino que abre sobre esto, ¿no? Por otro lado, ¿cómo decido libre y responsablemente? Para poder decidir libre y responsablemente necesito información. Claro. Por lo tanto, necesito educación sexual. ¿Qué dice la ley 25673 en la que se apoya este artículo sobre la educación sexual? Dice, las instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones. O sea, dice, las instituciones educativas públicas tienen que dar educación sexual. En el caso de las instituciones privadas de carácter confesional, las exceptúa. Ahí tenemos toda otra discusión. ¿Cómo? ¿La ley exceptúa? Yo no Sí, estoy muy en tema de la ley de educación sexual. Sí. Este artículo de violencia contra la libertad reproductiva se apoya en la definición de la ley 25673. La ley 25673 es la que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación, que en su artículo 10 dice: las instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud podrán, con fundamento en sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6. El artículo 6 es este que habla sobre la información. O sea, pueden no darla. ¿No? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, bien. Vuelvo a lo mismo. O mal. Vuelvo no a sabemos. Las leyes se pueden pensar como políticas públicas. Entonces tenemos una política pública que exceptúa a una parte de la sociedad el acceso a esa información que le habilite decidir libre y responsablemente. Sí, porque es muy difícil, bien como vos decís, tomar decisiones sin tener todas las herramientas, y las herramientas es claro, creo que es claro para todos y para todas, que las decisiones se toman en base a conceptos que tienen que ver con la información y con la educación. Pero para mí lo más interesante de cómo está armado el artículo, este punto sobre la libertad reproductiva, es que para hablar de libertad reproductiva se apoya en el concepto de salud reproductiva. Y la salud reproductiva y la libertad reproductiva son dos cosas diferentes. Bien, ¿cómo sería eso? A ver. En principio la definición de salud, definir salud es una cosa muy compleja, porque digamos, la salud es una idea, una construcción sociocultural, que no es para todo lo mismo, y que tiende a primar en una sociedad la definición de salud biomédica. Tal cual. Bien, entonces, una definición estatal de salud, como puede ser en una ley, es una definición biomédica. Por lo tanto, eso implica todo lo que hablamos todo el tiempo. O sea, ¿quiénes dicen qué es lo saludable y qué no es lo saludable? Se dice desde el paradigma médico hegemónico lo que es lo saludable, y lo no saludable es todo lo otro. O vemos. Bien. Sí. Bueno, entonces, que un artículo que habla sobre la libertad reproductiva, que es una palabra gigante la de libertad, se apoya para hablar de libertad reproductiva en una cuestión de salud. Y ahí es donde está la violencia, para mí. ¿Por qué? Porque si yo soy libre, tengo la posibilidad de elegir algo que no sea saludable para mí. Y eso me tiene que ser respetado. Por ejemplo, si a mí un médico me dice que yo no tengo que tener más hijos porque X, me va a explotar el útero, me va a agarrar un infarto, yo tengo el derecho de
tener más hijos, aunque no sea saludable. Bien. Entonces, apoyar una definición de libertad en una definición de salud es peligroso, digamos. Ujú. Hay que... Me gustó... Digamos que acá el conflicto es la palabra salud, no la palabra libertad ni decisión. Porque la No, acá el violencia, conflicto claro, es este enlace entre la libertad y la salud. Bueno, entre por la eso. libertad y la salud, porque, espera, Claro. déjame, puedo embarrar un poco la cancha, pero yo le voy a decir en qué pensaba como algo que también permite pensar esto de la salud y la libertad. Las discusiones sobre el consumo de sustancias tóxicas, Ujú. digamos. Que no sea saludable no hace que yo no sea como individuo libre de consumir lo que quiera. Bien. Yo tengo la libertad de consumir algo que no es sano, comillas a todo, no es sano desde la definición del Estado. Ujú. Entonces, cuando hablamos de violencia sobre la libertad reproductiva, el Estado pega libertad con salud y nos encharcamos, y eso lo vamos a desarmar, se va a desarmar mejor cuando se habla de violencia obstétrica, nos encharcamos en la idea de que uno es libre hasta que el médico dice. Ujú. Entonces, bueno, eso, me parece que es interesante el despegar, o sea que como está articulada es peligrosa. Sí. Mariana, y saliendo un poco de este encharco, que ahora nos vamos a volver Sí, a meter en un sí. ratito, ¿no? Pero vos, ¿en dónde ves, observás en este momento, en este 2014, Argentina, que se viola esta libertad Y de las mujeres? la discusión sobre el aborto es fundamental. Más allá de las convicciones personales, Ujú. más allá de las convicciones personales, porque justamente de lo que se trata no es de las convicciones personales, sino de la posibilidad de todos de elegir lo que les parezca con sus vidas. Pero bueno, adentro está la discusión de qué es la vida, cuándo empieza la vida, ¿no? Pero Sí. digamos, como Estado, me parece a mí, uno tiene que legislar para la mayor cantidad posible de gente y para la libertad. Obvio. Bueno, entonces, digamos, una cuestión clara que va en contra de lo que es, o digamos que es una violencia concreta contra la libertad reproductiva, especialmente que en esto que está apoyado de poder decidir cuántos hijos y con qué intervalo. Si vos no podés hablar de interrupción de un embarazo, es mentira entonces la discusión, digamos. ¿No? Porque Sí. Sí. lo mismo de los métodos anticonceptivos, digamos, si no hay educación sexual seria, vamos, libre, ¿no? Donde se hable bien de todos los métodos y donde además la gente tenga acceso real a esos métodos, a los que quiera, porque digamos, si vos te vas a poner un DIU y te van a decir que no porque es abortivo, o sea, por eso digo esto de la libertad y la salud. Entonces estamos atravesados de alguna manera por la cultura moralista, de alguna manera, vinculado con la palabra sexualidad. En este punto concreto de esta yo creo violencia o no violencia hacia las mujeres, es decir, la libertad reproductiva y sexual, el problema es la libertad sexual. Según lo que vos... No, sí, irreproductiva. sí. Pero Lo moralista la siempre libertad está, si es reproductiva- abortivo, si no es abortivo. La libertad sí. reproductiva implica la posibilidad de elegir no reproducirte. Ujú, tal cual. Por eso al poner libertad, yo no sé si se evaluó la dimensión de la palabra, digamos. Pues si vos decís salud reproductiva, eso es una cosa. Ahora, ¿cómo hicieron para que esto no se fuera de mambo? Lo bajan apoyado en una ley de salud. Y entonces ahí la persona que tenía libertad ahora tiene que ver si tiene o no tiene salud. Es muy buena. Entonces es toda otra discusión. Pero la libertad reproductiva implica la posibilidad de decidir que no te querés reproducir. Claro, y la libertad es reproductiva, no es sexual. Entonces hay exactamente esto que decís, es increíble el lazo, que por ahí yo no lo había pensado antes, las implicancias que tiene relacionar o igualar o conectar salud con libertad. ¿Qué relación, Soledad? Muy bienvenida a Vos Sabés, primera vez que está acá Soledad Galí. ¿Cómo andás? Soledad Gili. Gili, ay, perdóname. ¿Qué vinculación le ves a este tema que trae Mariana Aragón con la violencia mediática? Bueno, no sé si lo puedo relacionar directamente. Yo en realidad lo que había pensado con el tema de respecto a la violencia mediática es que
hay mucho machismo todavía en los medios de comunicación y nos venden como que los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad, aunque la realidad demuestre lo contrario. Muchas veces en los medios de comunicación se busca colocar a las mujeres en una posición de inferioridad y dependencia, ya sea en programas de televisión o en propagandas, o en cómo multiplican y cómo repiten una noticia. Recién hablaba con una de las chicas que hizo la primera columna de violencia familiar. Doméstica. Sí. Por ejemplo, el caso de Wanda Tadei, que ella me hizo dar cuenta que el chico este que tocaba en Callejeros le tiró alcohol y le prendió fuego. Sí. Después del caso de Wanda hubo 4 casos más. Sí. Eso también es violencia mediática. Claro. Porque los medios de comunicación no tienen la necesidad de dar tanto detalle de cómo fue el asesinato, de cómo fue que él le tiró el alcohol y le prendió fuego. Y eso suena horrible, pero fue una inspiración para otros hombres, porque ese caso se reprodujo. Muchas veces también en los medios de comunicación nos alejan a las mujeres de los espacios profesionales, prestigiosos socialmente, y suelen colocarnos en roles de limpieza, cuidados y alimentación de la familia. Es lo que más vende. La excusa que tienen los creativos es decir que bueno, de esta forma se vende más el producto o de esta forma se llega más a la sociedad. Pero bueno, en realidad también es como estar participando de un entramado, ¿entendés? Donde buscan siempre dejar a la mujer en lugar de inferioridad con respecto al hombre. Sí, o por ahí de naturalizar, ¿no es cierto? Roles o funciones, como le quieras decir, que son supuestamente femeninos cuando en verdad son humanos. Son humanos y la realidad demuestra limpiar tu propio entorno, tu propio hábitat es tuyo, ¿no? Totalmente, pero por eso el rol de poder siempre fue el hombre y tenemos una presidenta mujer. Que bueno, para nuestra sociedad eso fue un gran cambio. Pero bueno, se sigue intentando circunscribir a la mujer a estos espacios. La investigación que hice fue también en las publicidades. Casi todas las publicidades nos ponen en esos lugares. Por ejemplo, me estoy salteando mucho, pero bueno, después volveré al otro. Las propagandas de Mr. Músculo nos muestran como obsesivas. Son el paradigma de la violencia mediática, son las propagandas de Mr. Músculo. Como que nosotros nos levantamos pensando cómo poder limpiar un inodoro y dejarlo impecable. O nos quita el sueño la grasa de la cocina. Bueno, hace poco se largó la propaganda como de la génesis de Mr. Músculo, y la historia es que él era un niño que veía que su madre estaba todo el tiempo dedicada al hogar, entonces quería tener más tiempo con ella, entonces se la pasó estudiando para generar increíbles fórmulas de cambio. Es el chico el que descubre el cambio para que la madre pueda pasar más tiempo con él. Exactamente. Entonces, bueno, o las propagandas de P&G, que la cara visible es Susana Jiménez. Estaría bueno que le hubiera preguntado dónde estaba el padre. Claro, bueno. sí, totalmente. Esta es de P&G, que la cara visible es Susana Jiménez. ¿Cuándo Susana Jiménez lavó un plato o vos te lo imaginás lavando alguna pilcha? Como para que ella te pueda decir que es bárbaro usar tal detergente porque tardás 15 minutos de tu vida para hacer otras cosas. Y la ves a ella con vestida con toda ropa internacional. Es como muy bizarro lo que nos proponen. La OBSE de Prosenex, que también sale por el mundo a buscar fragancias y está obsesionada por dejar la bacha del baño impecable. Digamos que cómo nos ridiculizan, nos ridiculizan. Me gusta, digamos, de este lugar donde si vamos a la cuestión de las propagandas, los que, digamos, volviendo a los temas que tratamos siempre acá, ¿no? Las toallitas, esto de invisibilizar los periodos de la mujer, ¿no? No, son azules. Las menstruaciones son azules. Claro, porque somos todas princesas. Claro. Por eso menstruamos azul. Claro, porque nada puede ser, nada puede tener que ver con la vagina. Ni con los olores, ni con los colores. Tenía que decir vagina. No está Mirta, pero si no me hubiera dicho, dijo vagina. Bueno, hay otra que es tremenda de jabón líquido ACE, donde se escucha una mujer que tiene un orgasmo en la habitación
y entra el marido corriendo, enfurecido, pensando que está con un amante, y no, ella está gozando por oler sus sábanas, que quedaron impecables con el jabón así. Y saca el sachet debajo de la sábana, que bueno, no, pero no. ves que nos ridiculizan a un punto. Pero ves que Todas está entrelazada la Claro. violencia. Fíjate, Mariana estaba planteando la violencia contra la libertad reproductiva y sexual. Sí. Y una mujer está teniendo un orgasmo porque huele rico la sábana que tiene, porque en verdad lo que está es siendo cosificada Sí, para igual- vender un producto. Igual guarda, Es porque, terrible. Igual guarda, porque volvamos a retomo la que me tocaba, digamos. No es contra la libertad sexual. No está o sea, no existe la violencia contra la libertad sexual. Guarda. Lo que No pasa está- no es que está muchas nomencla- veces... no, es contra la libertad reproductiva. Claro, es la sexualidad reducida a la cuestión reproductiva, no a la sexualidad, es solo la reproductiva. Bien, bueno. Lo que quiero agregar es que No muchas está veces... bueno, justamente. No está muy bueno, pero no importa. Sí. Decime, Sole. No, es que la aceptación de la imagen del cuerpo propio como una mercancía es una operación efectiva de esta imagen dominante. Implica aceptar a la sexualidad masculina, que es activa, desbordante y sin límites, mientras que la mujer es pura pasividad que se ofrece. La misma naturaleza violenta de abuso y explotación del intercambio supuestamente comercial nos da la pauta de una imagen de la sexualidad femenina y de su cuerpo como mero objeto de deleite, consumo y abuso indiscriminado. Ujú. Y muchas veces las mujeres somos facilitadoras de todo esto. Sí. ¿Entendés? O sea... Acá Paulina, que está del otro lado del vidrio, pero no se comunica por Facebook, nos dice Tinelli, con Claro. muchas letras. Hoy les decía a las chicas, ¿cómo se llamaba la bailarina Carla Conte, que dejó de bailar en lo de Tinelli, que bailó muchos años? Ella se negaba a que le corten la pollerita, porque ella Claro. dice, a mí me pagan por bailar, no por mostrar el traste. Sí. Y Tinelli estaba ensañado con cortarle la pollera y revolearla para una de las luces, no sé qué. Bueno, Tinelli es el claro ejemplo de cómo nos pone en el lugar de boludas totales, Ujú. con siempre, no solamente con el bailando, con el cantando, siempre busca el tema de cosificar a la mujer. Y bueno, pero la mujer también muchas veces se deja cosificar. También es un ida y vuelta. No sabe tampoco cómo salir de ese lugar y bueno, o es su entrada de dinero. Es eso, es un ida y vuelta, Es un ida y en vuelta. una sociedad patriarcal de la que participamos varones y mujeres, ¿no? Claro. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos, vamos a seguir con violencia mediática y vamos a empezar a entrar en violencia obstétrica. Dale. Relación de desigualdad viene desde el hogar, cómo revertirla cuando estas personas son profesionales, adultos, y por ahí son los encargados de crear estas campañas publicitarias. Ujú. Porque entonces ya vienen con el chip de que la mujer es la que tiene que realizar los roles más pasivos y los roles de suministrar alimentos y El rol proveedor el lo rol tiene, proveedor claro, lo tiene el varón. hombre. Sí. Yo creo que igual que en todos los ámbitos de la vida uno puede reproducir o transformar, ¿no? En el doméstico, en el institucional, en el laboral, uno puede, digamos, no solo en la casa se reproduce, quiero decir, en todos los ámbitos, en el escolar se puede o reproducir o cuestionar y transformar. Sí, obvio, sí, explico lo que te digo? entiendo perfectamente. Pero lo que decían cuando estaba investigando, se basaban en que las publicidades son un reflejo de la sociedad. Y en realidad no son un reflejo de la sociedad, sino es que muestran cómo querrían que sea la sociedad. Porque la realidad es que todas las mujeres trabajamos, todas las mujeres tenemos o un montón de mujeres tenemos nuestra profesión. No estamos obsesionadas por limpiar los baños, Ni tenemos orgasmos con el claro, ni Axe. tenemos orgasmos con los detergentes, no nos pasan esas cosas, pero se sigue reproduciendo de esta forma porque es una manera de intentar seguir aferrados a este patrón. Sí, de alguna manera son el reflejo de quienes ostentan el poder, que quieren que la Claro. sociedad sea de esa determinada manera. Claro. Claro. Eso es lo que quería decir. Una última que escuché, que también me volví loca, a mí me encantó que me toques este tema, porque cuando voy escuchando las bandas o voy viéndolas... Vas pensando. Sí, pero de antes me pasaba que me propongan que haga la columna. En otra radio están regalando entradas para ir a ver al Indio Solari. Entonces dicen, ¿qué harías por un par de entradas para ir a ver al Indio Solari en diciembre a Mendoza? ¿Entregarías a tu hermana? ¿Mm? El locutor dice eso. Yo digo,
¿Cómo decía al aire entregarías a tu hermana? ¿A quién la vas a entregar? Pero además, si la que quiere ir es la hermana, ¿a quién entrega? No, para que el hermano pueda traer la Claro, entrada. pero digo, si la que Sí, quiere, pero yo digo digo, esa naturalización de que a los recitales van los varones. Si Claro. la que quiere la entrada es la chica, ¿a quién entrega? no pueden decir esa idea al aire, entregarías a tu hermana. Me parece totalmente desubicado, fuera de lugar. No sé, proponé laburar 12 horas en lugar de 6, pero no entregar a tu hermana. Bueno. Terrible. Esto que decías recién, Soledad, vos, de que esto también se gesta en los hogares, ¿no? Hablaste de justamente de gestar, y en el gestar tenemos ahí la última de las violencias que queremos tratar, que es como que es la nuestra, en la que nada estamos más cómodos porque la visibilizamos cada programa, cada viernes de 17 a 19 acá en Radio Estación Sur, que es la violencia obstétrica. Así que primero escuchamos el separador y después volvemos. Se considera violencia obstétrica aquella que ejerce el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad con la Ley 25.929. Perdón, estábamos hablando acá nosotras. Amílcar me hace con las manos así como una especie de esos tipos que hacen con los carteles y dirigen el tránsito aéreo, y yo no lo veía. Y acá las chicas de la ONG también y se ríen. Vamos a hablar de violencia obstétrica, como bien nos contó Jole Bellini era Jole, ¿no? Sí, era Jole. Y la anterior era María Huergo, que con una muy linda voz, acá en el piso sonó ese comentario, qué linda voz, hablando sobre violencia mediática, y ahora Jole Bellini hablando de violencia obstétrica, que es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres que están embarazadas o pariendo, pero que se ejerce por aquellos prestadores de salud que nos deberían atender hermosamente y acompañar en nuestros partos y puerperios, y que no siempre es así, ¿no? Mariana, vos fuiste víctima de violencia obstétrica. Sí. Acércate al micrófono. No, estaba... Te quedaste pensando. Iba a ir por otro lado. Sí, claro, sí. Durante el embarazo, el parto y el puerperio de mi primer hijo, Ignacio, que va a cumplir 6 en enero. Claro, la obstetra, no importa, igual no vamos a hacer ahora la anécdota, pero la obstetra se encargó de asustarme durante todo el parto, durante todo el embarazo, de que mi útero miomatoso no iba a poder parir a mi hijo. Entonces le medimos los miomas durante 9 meses y por supuesto hacia el final me declaró la cesárea. Mismo útero miomatoso que 3 años después tuvo en su casa, parió en su casa a su segundo hijo. O sea que pobre útero, parece que trabajaba mejor de lo que pensaba la obstetra. Eso es violencia. Sí, y es una violencia, bueno, nosotros acá en el programa traemos bastantes testimonios y hablamos bastante sobre los derechos de las mujeres, de los varones también y de los niños en el momento del nacimiento. Es una violencia sigilosa, ¿no? Como muy dolorosa, porque por un lado está esa cosa terrible que es que te pase un hecho de violencia, y por otro lado está la cosa hermosa que es tener un hijo. Uh-huh. Entonces es bastante contradictoria la situación emocional. Y con eso se juega, el poder juega con esa contradicción, y en general nos deja en pelotas, nos deja indefensas, no hacemos nada porque tenemos al bebé recién nacido. Y bueno, pero no nos deja ahora tan indefensas porque hay muchos mecanismos ahora para tratar de revertir esta situación. Y cada vez está un poquito más visibilizado de que algunas prácticas que parecían que eran saludables con este sistema médico hegemónico que nos decía cómo teníamos que hacer, cómo nos teníamos que aportar, cómo nos teníamos que poner y cómo teníamos que parir y ser unas buenas y pacientes y obedientes personas, sabemos que eso no es tan así y que tenemos un montón de derechos. Belén. No, quería decir que justamente la violencia obstétrica se basa en la medicalización del parto y en la patologización y en la creencia o en la construcción de la idea de que el parto, el embarazo, el parto y el puerperio son procesos problemáticos que hay que controlar y bueno, muchos de estos procesos tienen que ver se han encarnado en la hospitalización del parto, o sea, el traslado del parto del hogar al hospital y en el cambio de la asistencia a los partos que pasa de parteras o matronas a médicos.
Y quería decir que este tipo de violencia es bastante reciente. Esta definición de violencia obstétrica se basa en la ley 25929 de parto respetado, que tanto hemos hablado en este programa, que es del 2004. La primera definición de violencia obstétrica es de Venezuela del 2007 y después tenemos esta del 2009. Y algunos, me gustan cómo lo piensan, yo investigo sobre el tema y algunos autores la piensan como una interrelación entre una violencia institucional, como veíamos hoy con Laurana, y la violencia de género en salud. También está bueno pensarla como una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, porque a veces nos olvidamos que tenemos derechos reproductivos, que es un poco lo que hablábamos. Y bueno, y sobre los modos en que se presenta, hay un autor venezolano que habla de que durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos va desde burlas hasta no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando, hasta incluso formas de violencia física durante la atención del embarazo, parto y puerperio. Sí, y hay formas de disciplinamiento ante ante la expresión tal vez más evidente de la sexualidad de esa mujer que está pariendo, en cuanto a bien que cuando te lo hicieron no te quejaste, ¿no? Onda, bueno, si fuiste sexual y disfrutaste, ahora te cagamos a pedos. Respecto a eso, hay una autora chilena que se llama Michelle Sadler que identifica 6 o 7 mecanismos de desautorización que se ejercen en el hospital hacia las mujeres. Uno tiene que ver con convertirlas en pacientes, pero van desde la homogeneización de todas, porque a partir de ahora somos todas mujeres, pacientes, pacientes, la naturalización, la infantilización, la desexualización. Entonces, hay un montón de mecanismos simbólicos, físicos, de estructura, que van moldeando esta violencia obstétrica. Qué interesante, vos dijiste recién una palabra que es muy interesante, que es simbólica. La violencia simbólica, ¿no? Que es uno de los tipos de violencia, no uno de los modos, ¿no? Remitiéndonos a la ley. Así como uno de los tipos es la violencia sexual, pero no es uno de los modos. La simbólica atraviesa todas, ¿no? A la mediática, está cargada de simbolismo, sí, y en la obstétrica está recontra cargada, y realmente uno hasta que no entra en una situación, en un proceso de violencia, no se da cuenta. Todos esos simbolismos. Ahora me estoy dando cuenta que tuve como 4 o 5 momentos de violencia durante mi primer parto y ahora ¿qué es? Me doy cuenta ahora. Tuve 16 horas de trabajo de parto porque lo tuve a mi primer hijo con inducción. Me interné a las 8 de la mañana y nació a las 12 de la noche. Me dejaron con el goteo en una habitación sola y la partera iba cada 2 horas. Estaba toda mi familia afuera, yo sola adentro. Y cuando se hicieron un poquitito más rápidas las contracciones, entró mi mamá y le dije, por favor, acompáñame a caminar un poco a ver si rompo bolsa, porque ya no daba más. Tenía 2 contracciones por hora, después 3 contracciones por hora, pero me di cuenta con la llegada... que te interrumpa. ¿Por qué te dijeron que tenías que inducir? ¿Por qué te lo indujeron? Me lo indujeron porque ya estaba en la semana 41 y mi hijo venía con vuelta de cordón, entonces, era mejor que nazca. Yo quería sí o sí parto natural, no cesárea. Entonces, antes de esperar hasta el final y hacer cesárea, fuimos a la inducción. A mi segundo hijo también venía con vuelta de cordón y también fue con inducción, pero le pagué a una partera para que esté al lado mío midiéndome el goteo y nació en 3 horas. Entonces ahí me di cuenta cómo fui dejada en una habitación con el primer parto, 16 horas de trabajo de parto, sin que nadie, ¿entendés? Ni siquiera me habían dicho, podés hacer esta cuestión para acelerar el parto, porque lejos fue mucho más sano. Yo cuando tuve a mi segundo hijo estaba con más energía, me sentía mejor. Cuando nació el primero estaba rota, aparte fue el 8 de enero, un calor tremendo. Y bueno, después de 16 horas de trabajo de parto, esa fue una situación. Otra situación fue con mi segundo hijo, ya con contracciones muy seguidas. El anestesista no quiso bajar a anestesiarme, a ponerme la peridural, y tuve que subir yo parada, ya con contracciones, para que él me dé la peridural y después bajar parada a la sala de partos. Y yo le estaba pagando, de alguna manera de onda. De ahí, de alguna manera, está, como decía Laurana, atravesada también por la violencia institucional, claro, ¿no? Cómo es el manejo institucional de desigualdad.
el poder lo Total. tengo yo, vos hacés lo que yo te digo en estas condiciones. Mami, gordi, de todo el tiempo, gordita, mamita. Recordamos que la violencia obstétrica está enmarcada en la Ley Nacional 25929, como dijo Belén, y que bueno, que todos los derechos que se emanan de esa ley, cuando son violentados o no son cumplidos, estamos frente a una situación de violencia obstétrica. No te tienen que pegar, ni te tienen que tratar mal o decirte una palabra fea para considerarte inmersa en una situación de violencia obstétrica. Les quiero leer una cosita nada más que nos escribió María Laura Albanese, una compañera de la ONG, sobre su primer parto, que dice: después de 7 años aún la herida está abierta. Es increíble cómo a pesar del paso del tiempo cuesta olvidar el maltrato. Me interesa compartir esta experiencia para que otras mujeres vean cuán naturalizado tenemos ciertas prácticas y formas de tratar, y pone entre comillas la palabra tratar, a la mujer como un objeto. Lo más sorprendente de la violencia obstétrica es que otras mujeres violenten a una mujer. Empezando por la partera que durante 8 clases trató de formar robots, diciendo lo que íbamos a sentir, cómo lo íbamos a sentir y los modos de accionar como si fuéramos computadoras a las que se les aprieta un botón y arrancan. ¿Qué teníamos que hacer? Decir todo. Éramos hojas en blanco, ella escribía, es terrible. Me pareció impresionante. Después cuenta su parto, ¿no? Pero eso quedará para otro programa. Me pareció importante también esto, ¿no? De pensar que tal vez, qué sé yo, en la violencia mediática como que identificamos más a un mundo de varones que trabaja sobre los cuerpos de las mujeres. Y sin embargo, en la violencia obstétrica es como que estamos más entre mujeres, A mí me gusta, ¿no? Pensando en esto que me tocó, digamos, trabajar a mí, ¿no? Pienso que si uno puede, pasar las imágenes que conocemos todas a esta altura, porque digo, todos los oyentes, todas nosotros que hablamos sobre esto todo el tiempo, y los pudiera atravesar, filtrarlos a través de el concepto de libertad, Uh-huh. y pensar si en esas acciones y esas situaciones existió libertad por parte de la mujer, esa es como la clave para ver si ahí hay o no hay violencia. ¿Fuiste Claro. libre? Ajá. Está bueno. Muy Pensar, bueno. hacer ese ejercicio. ¿Fuiste libre? Yo Y ahora digo- estoy deprimida. Bueno, ya No, se va a me tengo que pasar. poner así, no, Mujer claro, bonita es la que claro. lucha, ¿viste? Esto es así. ¿Qué va a hacer? Antes de irnos, les voy a contar, chicas, ustedes que son libres, hay un producto que podría cambiar el olor vaginal. Ajá. Nos lo acaba ¿Te de lo mandar cambia? el operador. Te lo cambia por 2 olor a hombres violeta. tienen planeado crear un nuevo suplemento probiótico que permitirá a las mujeres cambiar la forma en que huelen sus vaginas. ¿Por qué no se cambian en la que huelen sus pitos? O sus bolas. Se enojó Mariana. No, digo que... Según ¿por qué se explica ocupan la de nuestras revista... Bueno, me encantó. Después la vamos a leer. ¿La subís? Perdón, pero la marca grande, también ¿no? está trabajando en un suplemento, no sé cómo llamarlo, que modificará las heces de perros y gatos para que Bien, huelan bien. como bananas. Así que igualamos, trabajamos con comparan la las olor de la heces. vagina con las heces de perros y gatos. Exactamente. Por eso faltaría lo La bueno. idea es el empoderamiento personal. Todos tus olores no son humanos, están producidos por las criaturas que viven en ti, es el eslogan increíblemente No, y es increíble. llamativo de esta empresa. Bueno, pero que está buenísimo, porque nosotros pensamos terminar este año, que nos quedan muy pocos programas, con mucho humor al final. Así Ajá. que por eso lo tiramos al Por final. vaginas con olor a rosa. No, y además por Ah, eso no. el operador técnico, siempre atento a los olores vaginales de la gente de Vos Sabés, nos manda este post que subimos ahora al muro. Belén, tenés el último dato y nos vamos. Nos vamos con la idea de invitarlos el jueves y el viernes al 10º Foro Nacional de la Niñez. Ahí vamos a estar con un stand sobre nacimiento respetado, todo el jueves y todo el viernes, desde las 9 hasta las 18. Y el viernes a las 9 de la mañana tenemos la mesa de debate de nacimiento respetado, que quien les habla va a moderar. Así que Muy no bien, sé cómo va a haremos. moderar ella, vamos pero- a hablar un montón. Están todos invitados para debatir y crear una política de niñez, de nacimiento, desde el derecho de los niños desde el momento del nacimiento, de acá a 10 años más. La idea es plantear la nueva agenda de niñez para los 10 años que vienen y poder incluir el nacimiento respetado de los niños en esa agenda. Así que te esperamos el viernes que viene. Primero te esperamos en el pasaje de Gerardo Rocha a las 9 de la mañana. Y después a las 5 de la tarde acá en Vos Sabés. Chau. Chau.